Bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo visto en la clase anterior sobre las generalidades del sistema nervioso autónomo que son importantes para poder entender eh, este, los mecanismos asociados a los fármacos del sistema nervioso autónomo, entre ellos fármacos que actúan como agonistas o como antagonistas. Con respecto al sistema nervioso autónomo, recordemos que es la parte del sistema nervioso encargada de conservar la homeostasis corporal, controla las funciones viscerales mediante la regulación de la actividad del músculo liso, músculo cardíaco y de las glándulas. De esta forma regula y coordina muchas funciones fisiológicas como flujo sanguíneo, presión arterial, frecuencia cardíaca, flujo de aire por el árbol bronquial, motilidad gastrointestinal, contracción de la vejiga, secreciones glandulares, diámetro de la pupila, temperatura corporal y funciones sexuales. Importante tomar en cuenta que esto lo hace a través de la activación de diferentes receptores que van a generar entonces un cambio. Por ejemplo, un fármaco que actúa sobre los receptores beta 1 puede incrementar la frecuencia cardíaca. El receptor beta 1 es un receptor del sistema nervioso autónomo simpático. Y tenemos fármacos o sustancias que pueden actuar sobre la frecuencia cardíaca, en este caso el neurotransmisor endógeno, que sería la acetilcolina, podría actuar sobre los receptores M2, que están ubicados en el nodo sinusal, y de esta manera reducir la frecuencia cardíaca. En el caso, a nivel del árbol bronquial, podemos tener el efecto del simpático, como por ejemplo la presencia de los receptores beta 2 que van a generar broncodilatación y la presencia de los receptores muscarínicos del sistema nervioso parasimpático que pueden generar broncoconstricción. El sistema nervioso autónomo controla músculo liso, visceral y vascular, secreciones, la frecuencia y la fuerza contráctil del corazón y procesos metabólicos, entre ellos la utilización de los hidratos de carbono, como por ejemplo la glucosa. Vamos a observar más adelante que el receptor beta está asociado a los procesos de glucogenólisis que son necesarios en aquellos momentos donde el cuerpo está en modo de supervivencia, como por ejemplo en el caso de, de un paciente que está haciendo, de una persona que está haciendo ejercicio y el cuerpo necesita energía en forma de glucosa para poder seguir en su función. La actividad simpática aumenta en situaciones de estrés, la actividad parasimpática predomina durante el reposo. Con respecto a los neurotransmisores involucrados, tenemos en el caso del sistema nervioso simpático, principalmente está la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. En el caso del sistema nervioso parasimpático, tenemos la acetilcolina. Disponemos de fármacos que pueden actuar como agonistas o antagonistas de los receptores adrenérgicos y sobre los receptores colinérgicos y nicotínicos. Vamos a ver que en el caso del sistema nervioso parasimpático tenemos la presencia de los receptores muscarínicos y la presencia de los receptores nicotínicos que principalmente se expresan a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la placa motora, sobre los cuales tenemos fármacos conocidos como bloqueantes neuromusculares que actúan a este nivel. Es importante recordar la sinapsis colinérgica, donde podemos observar la síntesis de la acetilcolina, las enzimas involucradas en este proceso, sería la acetilcolinotransferasa. Luego, este neurotransmisor se libera al espacio sináptico, interactúa con el receptor colinérgico y posteriormente
una vez se libera del receptor, esta acetilcolina puede ser degradada por la acetilcolinesterasa. Vamos a observar que tenemos fármacos que pueden actuar directamente sobre los receptores muscarínicos, de los cuales tenemos diferentes tipos como el M1, M2, M3, siendo el receptor M1 principalmente de ubicación central, en el sistema nervioso central. Tenemos la presencia de los receptores M2 a nivel del corazón, en el nodo sino auricular, y la presencia del receptor M3 en músculo liso visceral. Entonces, tenemos fármacos que actúan directamente sobre el receptor, tenemos fármacos que inhiben la enzima que degrada la acetilcolina con la finalidad de favorecer la acumulación de la acetilcolina en el espacio sináptico y por tanto la capacidad de esta de interactuar con el receptor y generar un efecto. Fármacos de este grupo, tenemos los fármacos que se utilizan en la enfermedad de Alzheimer, donde se requiere incrementar o mantener la neurotransmisión colinérgica. Con respecto al sistema nervioso parasimpático, es importante tomar en cuenta los receptores muscarínicos, que son receptores acoplados a proteína G. Tenemos subtipos que van desde el M1 al M5, el M2 principalmente ubicado a nivel del corazón, M3 el músculo liso visceral. Entonces, los receptores M2 están situados en el corazón. La activación de los mismos permite la inhibición de la adenilatoxiclasa, producción de los niveles de AMP cíclico, y se produce una hiperpolarización debido a la activación de los conductos de potasio. De esta manera se reduce la frecuencia cardíaca por reducir la tasa de disparos de potenciales de acción. En este caso, entonces hablamos que la activación de los receptores M2 pueden producir reducción de la frecuencia cardíaca o un cronotropismo negativo debido a su efecto sobre los receptores M2 que están ubicados en un nodo sinoauricular. En el caso de los receptores M3, están situados en el músculo liso y cuando un agonista se une a estos, se activa la fosfolipasa C, se produce inositotrifosfato, diacilglicerol. Esto activa las vías necesarias para incrementar la concentración de calcio intracelular, que va a generar entonces su interacción de este calcio con las proteínas contráctiles, y por tanto va a dar origen a la contracción de ese músculo liso. Entonces, tenemos principalmente de importancia en los receptores M2 y M3, siendo los receptores M2 importantes a nivel de corazón y los receptores M3 a nivel de músculo liso visceral. Entre ellos tenemos músculo liso del tracto gastrointestinal y músculo liso bronquial, donde también se expresan los receptores M3 y producen broncoconstricción. En el caso de los receptores colinérgicos muscarínicos, tenemos entonces estos gráficos donde podemos observar que la activación del receptor M3 en el músculo liso favorece la activación de la fosfolipasa C, incremento del calcio intracelular o incremento del calcio a nivel del citosol. Esto va a favorecer entonces la contracción de ese músculo liso. Tenemos los receptores M2 que están ubicados a nivel de las células marcapasos y su activación va a favorecer la activación de los canales de potasio, que a su vez va a favorecer la hiperpolarización de la célula y reducción de esta manera de la tasa de disparo. Entonces, en este caso, el efecto de la activación de los receptores M2 va a ser una reducción de la frecuencia cardíaca, y esto se conoce como efecto cronotrópico negativo.
Con respecto a al sistema nervioso simpático, tenemos que eh, las neuronas postganglionares liberan noradrenalina y que también tenemos la médula suprarrenal que se comporta como un ganglio simpático que está a nivel del riñón, y esta médula suprarrenal libera eh, adrenalina en mayor proporción, un 80%, y noradrenalina en un 20%, ante la presencia de ciertas respuestas de estrés o de ejercicio, y de esta manera generan entonces un incremento de la presión arterial. Con respecto a la neurona noradrenérgica, podemos observar acá la síntesis de catecolaminas, entre ellas dopamina, noradrenalina y adrenalina. En el dibujo podemos observar lo que sería la síntesis del neurotransmisor. Posteriormente, este es liberado, interactúa con los receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta. Luego podemos ver las diferentes enzimas que degradan estos neurotransmisores, como la catecol o metiltraferasa, la monoaminooxidasa, y observamos también que una vez que este neurotransmisor se libera, puede ser captado por un transportador que permite la entrada del neurotransmisor a la neurona presináptica, donde puede ser degradado por la MAO. En el caso de los receptores de las neuronas noradrenérgicas, podemos observar que hay presencia de receptores ubicados a nivel presináptico. Esto es importante, vamos a hacer énfasis en el receptor alfa 2 presináptico, en el cual actúan diferentes fármacos que se utilizan para el tratamiento de la presión arterial, como es el caso de la clonidina y la alfa-metildopa, cuáles son fármacos que actúan a nivel del receptor alfa 2 presináptico a nivel del sistema nervioso central, reduciendo de esta manera la liberación del neurotransmisor y por tanto controlando la presión arterial. Existen tumores que pueden estar ubicados en ese ganglio adrenérgico del cual hablamos, que era la médula suprarrenal, y se favorece de esta manera una liberación excesiva de adrenalina a la sangre, y de esta manera una hipertensión secundaria. Entonces, el feocromocitoma se asocia a niveles, a liberación de adrenalina y incremento de la presión arterial. Existen diferentes métodos para su detección, principalmente sus métodos diagnósticos se basa en la recolección de orina de 24 horas, donde se pueden determinar los niveles de los metabolitos de las catecolaminas, y a su vez se requiere también de un estudio de imagen para poder entonces detectar la presencia del tumor. Importante con el feocromocitoma que los fármacos que se emplean para el tratamiento, o sea, es una hipertensión de difícil control que va a requerir fármacos específicos para su control, y a su vez, una vez eliminado el tumor de forma quirúrgica, eh, eh, se reduce o se elimina la hipertensión. Qué importante recordar que cuando hablamos de hipertensión secundaria, hablamos de una hipertensión que se genera por otra enfermedad. En este caso, la presencia del tumor está favoreciendo la liberación de adrenalina, por eso hablamos de una hipertensión secundaria. Con respecto a la neurotransmisión adrenérgica, que está asociada al sistema nervioso simpático, tomamos en cuenta que las catecolaminas serían la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Estos, estas catecolaminas van a ejercer su efecto a través de los receptores que son acoplados a proteína G, que se dividen
en los siguientes subtipos que son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores alfa 1 activan la proteína GQ, favoreciéndose la activación de la fosfolipasa C, producción del P3 y de glicerol. Tenemos los receptores alfa 2 que activan la proteína G inhibitoria, por tanto reduce los niveles de la toxiclasa y por tanto inhibe la acción de la toxiclasa y por tanto reduce los niveles de AMP cíclico. Y los receptores beta que activan la G excitatoria, favoreciendo entonces la actividad de la toxiclasa y incrementando los niveles de AMP cíclico. Acá lo podemos ver de una forma más gráfica, donde vemos los receptores, los transductores, el efector y el segundo mensajero, que en el caso del receptor beta sería el AMP cíclico, al igual que para el receptor alfa 2, donde hay una reducción de los niveles de AMP cíclico porque es una proteína, se asocia, una vez se activa, se asocia a una proteína G inhibitoria que va a inhibirla en la toxiclasa y por tanto va a reducir los niveles de AMP cíclico. Con respecto al receptor alfa 1, la activación genera la activación de la proteína GQ que activa la fosfolipasa C y esta fosfolipasa C produce inositol trifosfato, diacilglicerol y en este caso el segundo mensajero sería el inositol trifosfato y diacilglicerol. Es importante tomar en cuenta que los receptores alfa 1 tienden a expresarse en el músculo liso vascular, donde generan vasoconstricción, por tanto incrementan la resistencia vascular periférica, incrementando la presión arterial. En el caso de los receptores beta 1, ellos actúan a nivel del corazón, aparte de otros órganos, pero con fines didácticos, hablamos de que el receptor, la activación del receptor beta 1, en músculo cardíaco se asocia a un incremento de la contractilidad miocárdica y la activación del receptor beta 1 a nivel del nodo sinoauricular va a incrementar la frecuencia cardíaca, produciendo taquicardia. En el caso del receptor beta 2, él se encuentra ubicado a nivel de los vasos sanguíneos, donde puede producir vasodilatación. Se encuentra ubicado en el árbol bronquial, en el músculo liso bronquial, donde genera broncodilatación. A nivel hepático, donde favorece la liberación de glucosa en sangre. Y su presencia a nivel uterino, donde favorece la relajación del músculo uterino. Normalmente las acciones del simpático y parasimpático son antagónicas, sin embargo, sus acciones sobre los órganos sexuales masculinos son complementarias y se integran para promover la función sexual. Vamos a ver entonces que a nivel de los órganos sexuales masculinos, los receptores muscarínicos y los receptores alfa son importantes para el proceso completo, tanto de erección como de eyaculación. En esta tabla podemos observar los órganos, la acción simpática y parasimpática y los receptores que están involucrados. Entonces, por ejemplo, a nivel del corazón, importante el receptor beta 1, donde va a incrementar la frecuencia cardíaca, contractilidad y conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Por parte del sistema parasimpático tenemos la presencia del receptor M2, lo que va a ser los efectos contrarios del simpático, donde reduce la frecuencia cardíaca, reduce la contractilidad y reduce la conducción del nodo auriculoventricular. A nivel del músculo liso vascular tenemos la presencia de los receptores alfa 1 y beta 2. El receptor alfa 1 genera vasoconstricción y el beta 2 genera vasodilatación. A nivel de los bronquios tenemos un efecto vasodilatador por el músculo, sobre el músculo liso bronquial y tenemos broncoconstricción o constricción del músculo liso bronquial por parte del receptor M3. A nivel de los del órgano sexual masculino tenemos que el receptor alfa se asocia a la eyaculación y el receptor
muscarínico a la erección. Esto es un punto importante a tomar en cuenta con el uso de fármacos como por ejemplo la tamsulosina, el cual es selectivo principalmente por los receptores alfa ubicados a nivel de sistema genitourinario y por tanto sus principales efectos adversos tienen que ver con la eyaculación retrógrada y se debe justamente al efecto que tienen sobre el receptor alfa. Los fármacos que actúan como antagonistas del receptor alfa, como por ejemplo la tonsumacina, son fármacos que se utilizan en la hiperplasia prostática. Eh, entonces, en este caso, hablamos que en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna se utilizan fármacos que tienden a ser selectivos por el sistema genitourinario y que actúan bloqueando los receptores alfa 1, los subtipos, a ese nivel y de esta manera eh, atacan los síntomas de la hiperplasia prostática benigna y los efectos son más controlados debido a que otros fármacos como la praxosina, que no es selectiva por el área genitourinaria, puede activar receptores alfa en la periferia y puede asociarse al desarrollo de hipotensión. A nivel de la vejiga tenemos receptores beta 2 que generan la relajación de la pared de la vejiga y los receptores alfa 1 que generan contracción del esfínter de la vejiga. Y los receptores M3 que van a generar entonces relajación del esfínter y contracción de la pared de la vejiga. Todo esto con la finalidad que tomamos en cuenta que en el caso de la acción simpática se evita cuando se está activo el simpático, se habla que el cuerpo está en una situación de huida, de defensa, y por tanto se evita estas ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, de esta manera, como ya vimos anteriormente, hablamos también que hay una parte voluntaria y una parte involuntaria, sin embargo, parte de la involuntaria está controlada por los receptores alfa 1 y beta 2. En caso de en el caso del parasimpático, donde ya la persona está en un estado de reposo, entonces hay contracción de la vejiga y relajación del esfínter para que se dé el proceso de micción. A nivel del ojo vamos a tener que la acción del simpático produce midriasis por la acción sobre el receptor alfa 1 y la acción beta sobre el músculo ciliar produce dilatación y enfoca el ojo para la visión lejana en el caso de lo que sería el, el parasimpático. Tenemos el receptor muscarínico, la activación del receptor muscarínico se asocia a miosis y a la visión cercana. A nivel del riñón es importante la acción del receptor beta 1, donde se favorece la secreción de renina y de esta forma la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por tanto, la acción sobre estos receptores no solamente afecta la presión arterial por afectar la frecuencia cardíaca, la contractilidad y por tanto el gasto cardíaco, sino que también se favorece la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la liberación de la renina a nivel del riñón. Por acá podemos observar el efecto de la activación del simpático y el parasimpático a nivel del ojo, donde se observa la midriasis y la miosis, la acomodación del lente para la visión lejana en el caso del simpático y cercana en la activación parasimpática, la formación del humor acuoso y el drenaje, que es importante para la presión intraocular, donde existe canales específicos a nivel del ojo donde se permite el escape del humor vítreo para de esta manera reducir
la presión intraocular. Normalmente esas vías de escape es a través del canal de Schilling. Y es importante la participación del músculo ciliar para que este proceso se dé y haya una liberación del humor acuoso. La formación del humor acuoso se ve asociada a la activación del simpático, donde observamos que los receptores beta se asocian a un incremento de la formación del humor acuoso y los receptores alfa 2 se asocian a una reducción de la formación del humor acuoso. Por acá podemos ver la red trabecular y el canal de Schilling, que son importantes para la salida del humor acuoso. Aquí están las vías de drenaje y tenemos acá la evacuación del humor acuoso, que tiene que ver con la activación parasimpática, la activación del receptor M3, va a permitir la contracción del músculo ciliar, se expanden las láminas de la red trabecular y se incrementa la evacuación del humor acuoso hacia el conducto de Schilling. Con respecto a la acción de agonista de los receptores beta 2 a nivel del útero, tenemos que la activación de los receptores adrenérgicos beta 2 inhiben la contracción del miometrio. Entonces, fármacos que son asociados a este proceso sería la isosuprina, que es un fármaco que actúa como agonista del receptor beta 2, reduciendo las contracciones del miometrio. Por acá es importante recordar que la activación de los receptores beta 1 a nivel del aparato yuxtaglomerular permite entonces la liberación de renina y por tanto la producción de angiotensina 2 que va a actuar sobre los receptores, o sea, la producción de renina que tiene que ver con la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, producción de angiotensina que actúa sobre su receptor AT1 y están involucrados en la retención de sodio y agua, así como del proceso directo de la angiotensina como vasoconstrictor. Con respecto al control autonómico de la función de la vejiga, ya hablamos de los receptores beta 2, los receptores muscarínicos, el aparato reproductor masculino, donde podemos observar entonces la acción del receptor muscarínico y la acción del receptor alfa 1, donde es importante la contracción y cierre del cuello vesical para evitar el flujo retrógrado a la vejiga del semen durante el acto sexual. Y esto es importante porque, como veremos en el caso de la tonsilosina, uno de sus principales efectos adversos justamente es la eyaculación retrógrada. Con respecto al metabolismo, debemos tomar en cuenta que el receptor beta 2 incrementa la contractilidad, la captación de potasio por parte del músculo y a su vez está relacionado con el proceso de glucogenólisis y gluconeogénesis a nivel del hígado. Entonces, esto es importante porque vamos a ver, por ejemplo, cuando se usan fármacos beta bloqueantes para controlar frecuencia cardíaca y tensión en pacientes con diabetes, van a ser de elección los fármacos que tienen bloqueo beta 1 selectivo. Por ejemplo, nebivolol, bisoprolol, atenolol, con respecto a los que tienen bloqueo beta 1, beta 2 no selectivo, como por ejemplo el propranolol. ¿A qué se debe esto? A que en los pacientes con diabetes tipo 1, dependientes de insulina, hay casos donde hay episodios de hipotensión y esta hipotensión requiere de la activación de estos receptores beta 2 para que se produzca glucogenólisis, gluconeogénesis, y resulta que como está bloqueado el receptor beta 2, estos procesos de liberación de glucosa a la sangre y incremento de los niveles de la misma para contrarrestar la hipoglicemia son más lentos. Entonces,
Esa es la razón por la cual cuando se va a utilizar un beta bloqueante en un paciente diabético tipo 1, el fármaco de elección va a ser el fármaco bloqueante beta 1 selectivo debido a que permite que en caso de hipoglicemia haya la activación de esta vía que permite una recuperación rápida de la glicemia, o que en este caso no se ve afectada por, por el bloqueo. Con respecto al receptor beta 2, tenemos que a nivel del músculo hay captación de potasio. ¿Por qué es importante esta captación de potasio en el músculo desde el punto de vista de lo que sería la parte farmacológica? Si bien en el caso de lo que sería, por ejemplo, los pacientes que tienen una insuficiencia renal importante, donde hay hipercalemia o niveles elevados de potasio en sangre, una de las medidas más rápidas y económicas de reducir esos niveles de potasio en sangre que pueden estar asociados al desarrollo de arritmias es el uso de un agonista beta 2 eh, por la vía inhalatoria, como el caso del salbutamol, que es un fármaco que se emplea en el tratamiento del asma. Este fármaco va a permitir reducir los niveles de potasio en sangre debido a que favorece la captación del potasio por el músculo. Que es importante recordar que el receptor beta participa en lo que serían los procesos de glucogenólisis, por tanto liberación de glucosa, y también están asociados a los procesos de lipólisis y liberación de ácidos grasos a la sangre. Entonces, este receptor beta está involucrado en procesos metabólicos. A nivel del sistema respiratorio, importante recordar el receptor beta 2 adrenérgico y el receptor M3 muscarínico. El receptor beta 2 va a generar broncodilatación y el M3 va a generar broncoconstricción. En el sistema cardiovascular, importante tomar en cuenta el efecto sobre los potenciales de acción del nodo sinoauricular. En el caso del receptor beta 1, vamos a observar que va a favorecerse con respecto, vemos las tres gráficas, tenemos la normal, la estimulación simpática y la estimulación parasimpática. Tomamos en cuenta que con la activación del receptor beta 1 se incrementa la producción del potencial de acción con respecto a la figura A, y en el caso de la activación del receptor M2 observamos que el potencial de acción se reduce con respecto al normal, con respecto a la estimulación simpática. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos que la activación del receptor beta 1 a nivel del nodo sinoauricular va a generar este incremento de la frecuencia cardíaca que se conoce como efecto cronotrópico positivo. En el caso del receptor M2 ubicado a nivel del nodo sinoauricular, vamos a observar que su activación va a generar una inhibición de la proteína G inhibitoria. Una inhibición no, este es un receptor, perdón, un receptor M2, está acoplado a proteína G inhibitoria, va a inhibir la desmilatociclasa, va a haber una reducción de los niveles de AMP cíclicos, se va a favorecer la apertura de canales de potasio, y esto va a conllevar a una hiperpolarización celular y por tanto una menor tasa de disparos de potenciales de acción. De esta manera hablamos que en el caso del receptor, la activación del receptor M2 va a generar una reducción de la frecuencia cardíaca o lo que conocemos como cronotropismo negativo. En el caso del receptor beta 1, activa GS, la proteína G excitatoria, incrementa los niveles de AMP cíclico y se va a favorecer los niveles de calcio intracelular que van a favorecer el proceso de,
se van a generar un incremento de los niveles de calcio que va a favorecer entonces el incremento de la fuerza de contracción. Entonces, M2, frecuencia cardíaca, va a reducir la frecuencia cardíaca. La activación del receptor beta 1 a nivel del nodo sinoauricular va a incrementar la frecuencia cardíaca, por tanto se comporta como un cronotrópico positivo, pero a su vez va a incrementar la fuerza de contracción y se va a comportar entonces como un inotrópico positivo. Este mecanismo que tiene que ver con el incremento de la fuerza de contracción se debe a, los incrementos, al incremento del calcio intracelular, que es mediado por la entrada de calcio desde el espacio extracelular y por la liberación de calcio desde el retículo. En el caso del receptor muscarínico, tenemos entonces que el receptor M2 va a tener que ver con la activación de los canales de potasio, que va a favorecer la hiperpolarización, reducción de la tasa de disparo y por tanto la reducción de la frecuencia cardíaca. Importante recordar que el receptor M2 es el que predomina a nivel del corazón. Y por parte del sistema simpático, el receptor que predomina es el receptor beta 1. También hay la presencia del receptor beta 2, pero en menor proporción, y normalmente durante la insuficiencia cardíaca hay una reducción de los receptores beta 1 y hay un cambio de proporción entre receptores beta 1 y beta 2 que se debe a una desensibilización de los receptores. Ok, aquí podemos observar entonces la acción del receptor de la catecolamina sobre el receptor beta, hay activación de la adenylatoxiclasa, hay activación de, mm, de la adenylatoxiclasa, incremento de los niveles AMP cíclicos, eh, hay entrada de calcio del espacio extracelular, liberación de calcio del retículo. Esto genera entonces interacción de este calcio con las proteínas contráctiles y se produce el proceso de contracción. Eh, a su vez, tenemos entonces un efecto inotrópico positivo y un efecto cronotrópico positivo. A nivel del músculo liso vascular, vamos a tener el efecto de los receptores alfa 1 y de los receptores beta 2, en donde el receptor alfa 1 a través de su activación de la fosfolipasa C se va a generar inositol-trifosfato e incremento de los niveles de calcio, que va a generar entonces la interacción de esta con las proteínas contráctiles y por tanto un proceso de contracción. En caso del músculo lisovascular, la presencia del receptor beta 2 y activación del mismo se asocia a un proceso de vasodilatación que es mediado por la activación de la adenylatoxiclasa. Es importante también tomar en cuenta a nivel del corazón, no solamente la presencia de los receptores asociados al sistema simpático y parasimpático, sino que también para el control de la presión arterial participan diferentes estructuras, entre ellas unas ubicadas a nivel del sistema nervioso central y otras conocidas como vasoreceptores que se van a encargar de controlar la presión arterial cuando ésta esté baja o cuando ésta esté alta. Entonces, es importante tomar en cuenta que normalmente cuando baje la presión arterial van a haber mecanismos centrales que se van a activar gracias a los vasoreceptores y van a permitir llevar la presión arterial a valores normales. Acá nuevamente vemos la presencia de los receptores, en este caso en las partes específicas del corazón, nodo sinoauricular, aurícula, nodo auriculoventricular, sistema de His-Purkinje y ventrículo, donde podemos observar que el subtipo de receptor beta de mayor expresión es el receptor beta 1.
De igual manera, a nivel de las diferentes áreas del corazón, el receptor colinérgico de mayor predominio es el receptor híbrido.